¿Y si te dijera que existe un pecado que ni siquiera Dios, en su infinita misericordia, puede perdonar? Suena fuerte, ¿verdad? Casi inconcebible para muchos. Pero esa es exactamente la creencia generalizada sobre el llamado pecado imperdonable. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es un tema de opiniones teológicas variadas o puntos de vista religiosos flexibles. Es, permíteme ser claro, una advertencia bíblica directa, inequívoca y, para muchos, profundamente incómoda. A veces, la verdad más necesaria es precisamente la que menos deseamos aceptar. Miles de personas viven hoy con un miedo latente, un temor angustiante de haber cometido el pecado que, según se dice, no tiene perdón. Algunos cargan con una culpa abrumadora, convencidos de que su salvación ya no tiene vuelta atrás, que su destino está sellado. Otros, en el extremo opuesto, simplemente ignoran el tema por completo, aferrándose a la idea de que, mientras Dios es amor, todo se les perdonará sin importar la magnitud de su acción o la actitud de su corazón. Pero, ¿y si la blasfemia contra el Espíritu Santo es mucho más común y sutil de lo que creemos? ¿Y si tú, sin siquiera saberlo o con una comprensión errada, ya estás en peligro real de cometerla? Hoy, en este video de Refugio de Oración y Gracia, no solo vas a entender con claridad meridiana qué es el pecado imperdonable según las Escrituras, sino, lo más importante, cómo evitarlo de una manera práctica, consciente y espiritualmente segura. Vamos a desmantelar mitos, a disipar confusiones y, sobre todo, a abrirte los ojos a una verdad profunda que pocos se atreven a enseñar con la claridad y firmeza que demanda. Esto no es religión maquillada ni autoayuda espiritual barata. Esto es la Biblia sin filtro, y estás a punto de enfrentarte cara a cara con una realidad espiritual que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre o de sellar tu condenación si la ignoras. Cuando se menciona el término pecado imperdonable, la mente de muchos suele evocar imágenes de actos horribles, de crímenes extremos, de asesinatos atroces o de traiciones imperdonables en la escala humana. Pero la sorpresa es esta: según la Biblia, específicamente en los Evangelios, el pecado imperdonable no se trata de una lista de pecados top 10 por su gravedad visible, sino de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? No es simplemente decir una mala palabra, un insulto o una expresión irreverente contra Dios en un momento de ira o debilidad. Va mucho más allá. Es rechazar de forma deliberada, consciente y persistente la obra, el testimonio y el llamado del Espíritu Santo. Es resistirse activamente a su convicción de pecado, a su llamado al arrepentimiento y a su invitación a la salvación, sabiendo internamente que es Él quien está obrando y aún así, cerrarle la puerta del corazón de forma contumaz y endurecida. Piensa en esto con una analogía clara. Es como si tu casa estuviera en llamas y el Espíritu Santo fuera la alarma de incendio más sofisticada y confiable, gritando una advertencia de peligro inminente y ofreciéndote la única ruta de escape. Si tú, consciente y deliberadamente, decides apagar esa alarma, arrancar sus cables, e ignorar a quienes vienen a ayudarte a salir, ¿cómo podrás ser salvado del fuego? El Espíritu Santo, según la Biblia, Juan 16:8, es el divino consolador que convence al ser humano del pecado, de justicia y de juicio. Si tú lo ignoras constantemente, si lo rechazas de forma consciente y obstinada, es como arrancar el cable del único sistema que puede salvarte. Es, en esencia, decirle a Dios: no quiero tu perdón, no quiero tu verdad, no quiero ser liberado de mi pecado. ¿Cómo puede haber perdón de pecados si la persona no quiere, ni siquiera desea, arrepentirse y aceptar la provisión divina para ese perdón? Un ejemplo práctico de esto podría ser alguien que, a pesar de sentir el peso del pecado en su conciencia, de escuchar la verdad de la palabra de Dios una y otra vez, y de saber profundamente que necesita cambiar su rumbo, decide de forma voluntaria seguir jugando con fuego, persistiendo en una vida de desobediencia deliberada. ¿Por qué esto es tan grave? Porque no es un error cometido por ignorancia, por debilidad o por una caída momentánea. Es una decisión consciente, repetida y que lleva al endurecimiento progresivo del corazón. Este tipo de actitud persistente de desprecio a la voz y la obra del Espíritu Santo es lo que Jesús señaló como el pecado imperdonable, Mateo 12, 31-32, Marcos 3, 28-30. Y sí, puede sonar alarmante, pero en el siguiente punto vamos a ver cómo evitar caer en este abismo espiritual y reconocer las señales de advertencia. Si este mensaje ya te ha sacudido un poco y te ha hecho reflexionar sobre tu vida, hazte un favor, suscríbete a Refugio de Oración y Gracia. No es por mí, es por ti, por tu crecimiento espiritual y tu entendimiento de la verdad. Porque cuando te suscribes, YouTube entiende que no estás aquí por entretenimiento barato o contenido superficial.
estás aquí por verdad profunda, por contenido que incomoda pero que libera, por la Biblia real aplicada a tu vida. Por eso nuestro canal se llama Refugio de Oración y Gracia, porque aquí la verdad de Dios se predica sin diluir, sin suavizar, lo que duele pero que verdaderamente transforma y te acerca a la sanidad y la paz. Suscríbete y deja que el algoritmo entienda lo que de verdad importa para ti, la verdad de Dios. Esta es, sin duda, una de las preguntas que más atormenta a un sinnúmero de cristianos sinceros y buscadores de la verdad. ¿Y si ya cometí el pecado imperdonable y no me di cuenta? ¿Y si mi alma ya está perdida para siempre? La buena noticia, y esto es lo primero y más importante que hay que saber, es esto. Si tú sientes temor de Dios, si te inquieta la posibilidad de haberlo ofendido, si el solo pensamiento de haber pecado gravemente te causa un profundo dolor y te impulsa a buscar el arrepentimiento, eso es una señal clara e inequívoca de que el Espíritu Santo todavía está obrando activamente en tu corazón. El individuo que ha blasfemado verdaderamente contra el Espíritu Santo, aquel cuyo corazón se ha endurecido de forma irreparable, ya no posee esa sensibilidad espiritual. Su corazón se ha vuelto tan pétreo, tan insensible, que la voz del Espíritu ya no le importa, ya no le convence, ni siquiera le molesta. Vive en una especie de anestesia espiritual profunda, sin remordimientos, sin deseo de cambiar, sin anhelo de Dios. A veces, confundimos una culpa profunda y atormentadora con la condenación eterna, pero es vital recordar que el arrepentimiento verdadero siempre produce frutos de cambio y restauración. La persona que teme haber pecado gravemente y se humilla ante Dios, que busca la restauración y la reconciliación con Él, esa persona no ha cometido el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una caída emocional momentánea, ni un pecado grave cometido en un instante de debilidad o desesperación. No es un error impulsivo. Es una actitud persistente, deliberada y arraigada de desprecio, de rechazo voluntario y consciente a la verdad y a la obra inconfundible de Dios que el Espíritu Santo está realizando. Piensa en el ejemplo de los fariseos que acusaban a Jesús de tener un demonio, Belcebú, cuando él obraba milagros de sanidad y liberación por el poder del Espíritu Santo, Mateo 12, 22-28. Ellos veían la evidencia innegable del poder de Dios, pero la atribuyeron al reino de la oscuridad por pura malicia y endurecimiento. Así que, para tu tranquilidad, no, el pecado imperdonable no es una trampa oculta, ni se comete por accidente o por ignorancia. Es el resultado devastador de rechazar voluntaria y repetidamente el llamado insistente de Dios a través de su Espíritu, hasta que la voz divina en la conciencia se silencia por completo. Por eso, si aún te inquieta este tema, si le estás escuchando con atención, si te estás examinando honestamente, si sientes ese pavor y el deseo de rectificar, es una muy buena señal de que el Espíritu Santo sigue llamándote y sigue obrando en ti. Pero aún hay algo más profundo que debemos analizar. ¿Por qué algunas personas, a pesar de las advertencias, terminan cayendo en esa actitud tan peligrosa, a veces sin siquiera darse cuenta del punto de no retorno? Es vital entender que la mayoría de las personas no se levantan un día cualquiera diciendo, hoy voy a cometer el pecado imperdonable. No funciona así. El proceso es mucho más sutil y gradual, pero no por ello menos peligroso. Todo comienza con pequeñas decisiones y actitudes que, al ser repetidas, van construyendo un camino de endurecimiento. Puede ser ignorar una predicación que confronta el corazón, silenciar esa voz interna de la conciencia que nos impulsa al arrepentimiento, o justificar un pecado consciente y deliberado con excusas religiosas o lógicas humanas. El problema real no es el error ocasional, la caída puntual en un momento de debilidad, pues todos pecamos y somos restaurados por gracia. El verdadero problema surge cuando ese error se vuelve una costumbre arraigada, y luego, trágicamente, se transforma en parte de la propia identidad de la persona. Es como una gota de agua que, al caer día tras día sobre una piedra, termina por romperla, erosionando su esencia. Y en ese punto crítico, la persona ya no siente el llamado de Dios, no escucha la voz del Espíritu, no responde a las verdades divinas. Ha perdido la capacidad de percibir lo espiritual. Este tipo de actitud puede parecer inofensiva al inicio. Podríamos ver a un joven que crece en la iglesia y empieza a burlarse de los mensajes del Espíritu Santo, a minimizar su poder o a ridiculizar la convicción de pecado. O un adulto que, a pesar de conocer la verdad, rechaza de forma persistente y consciente el llamado al arrepentimiento verdadero, aunque en el fondo de su alma sabe que Dios le está hablando directamente. En ambos casos, el corazón se va enfriando progresivamente, se va insensibilizando. Y cuando el alma se enfría de esa manera, se apaga la luz que guía al perdón, se cierra la puerta a la única fuente de vida. Así,
Blasfemar contra el Espíritu Santo se convierte en una actitud permanente, en un estilo de vida, en una vida construida sobre el desprecio sistemático al llamado divino. Lo más peligroso de este estado es que estas personas, a menudo, se sienten bien consigo mismas. Incluso pueden parecer espirituales ante los ojos de los demás, tal vez participen en obras religiosas, mantengan una moralidad correcta superficialmente, pero han cerrado su interior, su verdadero ser, a la obra transformadora y santificadora del Espíritu Santo. Y esa es la trampa más mortal, sentirse espiritualmente bien, creerse salvado, mientras está caminando peligrosamente hacia la perdición eterna debido a un corazón endurecido e insensible a la voz de Dios. Por eso, antes de que el alma se endurezca del todo y la puerta se cierre, es vital entender cómo vivir de una forma que nos mantenga lejos, muy lejos, de este pecado fatal. Y justo eso es lo que veremos a continuación. Evitar el pecado imperdonable no es cuestión de vivir con un miedo paralizante, constantemente preocupado por cada error, sino de cultivar, de forma intencional y diligente, una relación viva, constante, humilde y sensible con Dios y con su Espíritu Santo. El primer paso fundamental es mantener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esto en la práctica diaria? Se logra orando con honestidad, abriendo el alma sin reservas ante Dios, compartiendo nuestras luchas, nuestras debilidades y nuestros pecados. Se logra leyendo la Biblia no solo como un libro de información, sino con un deseo ardiente y genuino de ser transformado por cada palabra, de permitir que la Escritura confronte, corrija y moldee nuestro carácter. Por ejemplo, leer con el corazón abierto pasajes como Lucas 12:10, que habla de esta blasfemia, o Hebreos 10, 26-29, que advierte sobre el peligro de pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, puede confrontarte profundamente, y eso, paradójicamente, es algo bueno. Esa confrontación te mantiene despierto, te mantiene alerta y te impulsa a la humildad. También es crucial rodearse de personas que hablen la verdad bíblica, incluso si esa verdad resulta incómoda para nuestro ego. ¿Te has dado cuenta de cómo muchas personas reaccionan con ofensa o ira cuando alguien las corrige con base bíblica? Esa reacción, tristemente, es una señal clara de orgullo y de un corazón que empieza a endurecerse. Pero la persona sabia, el que verdaderamente anhela evitar caer en pecado grave y en el endurecimiento final, aprende a agradecer la corrección, a valorarla como un regalo de Dios. Elige congregaciones donde se predique la Biblia sin filtro, sin suavizar el mensaje para complacer a los oídos. Busca mentores espirituales que no vendan un consuelo barato o una gracia sin costo, sino que hablen con amor pero con firmeza sobre el juicio de Dios, la seriedad del pecado, la necesidad de la salvación a través de Cristo y las consecuencias de la condenación. Y lo más importante, el pilar central para evitar este pecado, nunca pierdas el hábito vital del arrepentimiento verdadero. No me refiero a un arrepentimiento superficial, como una fórmula religiosa vacía para sentirse mejor, sino a un estilo de vida continuo de humildad, de reconocer el error, de pedir perdón y de desear cambiar genuinamente. Un cristiano maduro no es aquel que nunca cae o que nunca peca, sino aquel que, al caer, siempre regresa a Dios con un corazón contrito y humillado, buscando su gracia y su restauración. ¿Te equivocaste? Arrepiéntete de verdad. Cambia de rumbo, levántate por la fe. No silencies al Espíritu Santo. No lo ignores cuando te habla, porque mientras Él te habla, mientras su voz resuena en tu conciencia, hay esperanza. Hay oportunidad de perdón, de restauración, de vida. Pero ¿qué pasa cuando el corazón ya no lo escucha más? Ahí reside el verdadero peligro. Ahora que ya sabes qué es el pecado imperdonable, cómo identificar sus señales de advertencia y sobre todo, cómo evitar caer en él en tu vida diaria, la pregunta final y más crucial es, ¿qué vas a hacer con esta verdad que has recibido hoy? ¿Vas a dejarla pasar como si nada, como una información más que escuchaste en internet, o vas a permitir que te impulse a examinar tu vida en serio, a confrontar cualquier área de endurecimiento en tu corazón? Porque no se trata de acumular información teológica, se trata de tomar decisiones espirituales que definirán tu eternidad. Y no es exageración. Esto va mucho más allá de lo terrenal, de lo que puedes ver o tocar. Esta es una alerta del cielo mismo, un llamado de atención de tu Creador, y no todos tienen el privilegio, o la oportunidad, de recibirla con la claridad que tú la has recibido hoy. ¿Has estado, quizás sin darte cuenta, apagando la voz del Espíritu Santo en alguna área de tu vida? ¿Has justificado pecados conscientes, actitudes o decisiones con excusas religiosas o argumentos que pretenden minimizar la gravedad de la desobediencia? Hoy es el momento preciso.
el día oportuno para despertar espiritualmente, para volver a Dios con humildad y con un corazón dispuesto a la transformación, para vivir como alguien que honra al Espíritu Santo en cada paso, en cada pensamiento, en cada palabra. No esperes a que sea demasiado tarde, a que el corazón se endurezca más allá de la posibilidad de arrepentimiento. ¿Por qué arriesgar tu alma y tu eternidad cuando aún puedes corregir el rumbo, reconciliarte y caminar en la luz? Si este mensaje te ha impactado, si ha resonado en lo más profundo de tu ser, te ruego que te suscribas a nuestro canal Refugio de Oración y Gracia y actives la campanita de notificaciones. Aquí hablamos de temas profundos, de verdades bíblicas reales, sin adornos religiosos ni concesiones a la comodidad, porque tú mereces conocer la Biblia sin filtro y vivirla plenamente. Y juntos, como comunidad de fe, vamos a seguir aprendiendo, creciendo en gracia y rompiendo cadenas espirituales. Comparte este video con alguien que necesite desesperadamente escuchar esta verdad antes de que el silencio espiritual, la ausencia de la voz del Espíritu, sea irreversible para su alma. La oportunidad de arrepentimiento es hoy.